Ya estamos de regreso, el vuelo aún no termina. Sigue disfrutando de las mujeres a bordo. Ahora sí, ya estamos de regreso aquí en Mujeres a Bordo y nuestra siguiente sección es con la antropóloga María de Lourdes Bejarano. Vamos con su entrada, ¿no? Conoce el pasado para entender el presente, con la antropóloga María de Lourdes Bejarano, en Mujeres a Bordo. Buenos días, María de Lourdes. Continuamos con este tema magnífico de las diosas. Pues hoy vamos a platicar de una diosa en especial, que es la diosa Tlazolteotl. Para esto hay que hacer un recuento que durante el posclásico, que fue alrededor del 900 o 1000 después de Cristo al 1520 después de Cristo, es cuando ocurre una proliferación de las deidades en el centro de México. Y esto se da porque a través de las nuevas conquistas que va realizando el Imperio Mexica, van adoptando deidades de otras regiones, entonces el panteón mexica se va haciendo cada vez más voluminoso. Para entender esta complejidad de las advocaciones de los dioses mesoamericanos, es fundamental que hay que recordar que el mundo, todo tiene vida. Para ellos el aire, el agua, las especies de animales, los vegetales, los astros, todos tenían vida. Entonces los habitantes mesoamericanos percibieron que la naturaleza estaba animada, y entonces esta sustancia divina, que era la vida, era lo que daba energía a todo. Así, una deidad, por ejemplo, podía estar relacionada con otras deidades y no estaba aislada. Por ejemplo, una planta necesita tierra donde enraizarse, necesita agua, necesita sol, necesita el viento, y también al morir una planta regenera porque fertiliza la tierra. Entonces hay un ciclo. Entonces todas las deidades a su vez estaban relacionadas, el sol, la luna, todos estaban relacionados. Bueno, y las diosas femeninas en particular estaban asociadas con la tierra, con el agua, con la fertilidad, con las oquedades, o sea, con las cuevas, con la luna, con los tejidos, con el hogar, con la sexualidad, con la muerte, con la renovación, con la salud, con todo tenían que ver las diosas. Y la diosa Tlazolteotl, se le conoce como la divinidad de las inmundicias. Suena muy feo y suena muy fuerte, pero ya vamos a ver por qué. Sí. Bueno, desde el siglo XVI se le conoce a esta diosa, Tlazolteotl. Los españoles, cuando realizan su conquista espiritual, se dan cuenta de que pues había todo un panteón que adoraban los indígenas. Entonces buscan la desaparición de todas sus deidades a como diera lugar y de todas sus prácticas religiosas, excepto aquellas que mantenían paralelismo con lo suyo. O, por ejemplo, había un ritual que se llamaba Neyol Melahualistli, que era un tipo, en palabras sencillas, era una confesión, era lo que se hacía. La palabra Tlazolteotl viene de Tlazoli, que quiere decir basura, hace referencia de que la tierra y todo lo que en ella vive está destinado a llenarse de impurezas y de enfermedad y de muerte. Entonces fue una diosa madre que representa la tierra se dice Tlali, le dio vida a los hombres, al maíz, y por lo tanto se convierte en la divinidad de los sustentos y es responsable de sus acciones desde el momento que el hombre nace y de que las plantas nacen hasta que mueren. Las enfermedades, también vamos a ver que las enfermedades las consideraban como consecuencia de faltas. Entonces, si había vicios, si había desviaciones, por ejemplo, homosexualidad o adulterio, etcétera, olvidos o ausencia de valores, esas transgresiones provocaban enfermedades. Y no solamente se limitaban a dañar el cuerpo humano, sino que esas enfermedades además repercutían en el medio ambiente y en el orden social. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, que sigue actualmente. En Hueyapan, hubo una antropóloga que se llama Álvarez, una antropóloga de apellido Álvarez, que hizo un estudio en Hueyapan, Morelos, donde en la actualidad la afectación de unas enfermedades en el entorno social se afecta porque se debe cuando baja el rendimiento de una persona que carece de salud, entonces hace que toda su inactividad repercute en toda la comunidad, porque a diferencia de las sociedades, de las ciudades, donde es individualmente que uno trabaja en un equipo, pero a fin de cuentas es individual, en este tipo de sociedades es comunitario. Entonces el que una persona deje de trabajar, pues afecta a todos. Y lo mismo sucedía en la época prehispánica. Entonces, si alguien caía en vicios, si alguien caía en enfermedades, afectaba a todos, entonces afectaba el medio ambiente y afectaba el orden social. Entonces,
Tlazolteotl era la que iba a entrar en acción. Tlazolteotl tiene varias advocaciones. La primera es como Tlali y Yolo, que quiere decir corazón de la tierra. ¿Por qué corazón de la tierra? Se refiere al interior de la tierra. El Yolo es el corazón. Yolotl viene de la palabra Yoli, que quiere decir viví, que se desprende a su vez de la palabra Olin, que quiere decir movimiento. Entonces, ¿qué es el corazón? El motor de la vida. Entonces se vincula el corazón al pensamiento, a la voluntad, a los sentimientos positivos y negativos, y todo lo que representa la basura, el polvo, todo lo que sea negativo afecta el corazón, afecta lo individual y afecta lo colectivo. Entonces esa es la primera advocación. Luego tenemos la de Tlaelcuani, que era la comedora de inmundicias. ¿A qué se refieren esas inmundicias? Bueno, se asoció a este ritual que les comentaba yo, que era un proceso de confesión. Dicen los cronistas que era una renovación individual y social, y era la recuperación del sentido interno de la comunidad. Las personas acudían a los sacerdotes, y entonces iban y contaban con toda verdad, contaban todas sus faltas. Pero esto no lo podían hacer una vez en la vida, a diferencia de que uno en la iglesia católica va y se confiesa y sí, vete, reza 3 padres nuestros y regresas en 15 días. Aquí nada más había una ocasión. Y les ponían castigo. Había varias cosas. Una era que una vez que se había confesado, debían de cambiarse de ropa, o sea, ponerse ropa nueva para decir que ya su actitud ante la vida cambiaba. Seguro, ¿no? Durante el ritual había un elemento muy importante, que era el fuego. Con el fuego hay una palabra náhuatl que quiere decir perdón de las faltas, que es tetlapopolhuia, que significa destruir. Entonces lo que destruían era todo lo malo que había pasado, y entonces era una renovación absoluta. Y entre las penitencias, lo interesante es esto, que debían realizar trabajo comunitario. Allí vemos que otra vez esa idea de que tú estás cometiendo faltas, entonces eso nos afecta a todos. Entonces tienes que resarcir eso a través de un trabajo comunitario. Entonces vemos cómo en todo estaba presente esta confesión. Otra de las acepciones que tenía esta diosa era como Iscuina, diosa del algodón. Se le relaciona con el tejido mismo, y en el simbolismo del oficio mismo del tejer. Hablábamos la vez pasada de la diosa Tosi, que también está relacionada con el tejido, y no solamente la creación de textiles, sino que simbólicamente va tejiéndose el carácter de la persona, se va formando la persona, su identidad, sus lazos entre los individuos y sus lazos con los demás de la comunidad. Entonces vuelve a tener ese carácter, ¿no? Entonces esta Tlazolteotl fue la madre de los hombres, les dio vida al parir, les otorgó alimento, purificó sus cuerpos a fin de restablecer su equilibrio individual. Pero como es de naturaleza dual, casi todas las deidades en el mundo mesoamericano eran duales, o sea, tenían las dos, tenían como el yin yang de los japoneses. Aquí tenían también lo bueno y lo malo, y era una diosa que hacía transitar a los hombres por caminos errados. También los llevaba al adulterio, a la mentira, al robo, a la embriaguez, a contraer enfermedades, pero también a través de rituales que le hacían a ellas, era como los hombres lograban esa catarsis, sacar todo eso malo que habían hecho, y entonces era un renacer simbólico, y con ello el equilibrio de la sociedad. Entonces vemos que es una diosa muy compleja. Cuando llegan los españoles, le dan el carácter de que pues nada más era la diosa de la basura. Pues no, o sea, era una diosa que daba vida también, o sea, tenía los dos aspectos. Y en la actualidad, por ejemplo, en algunas comunidades se le sigue identificando algunas patologías tiene una partícula de la palabra tlazol. Por ejemplo, está istlazol cocolistli, que es una enfermedad relacionada con los ojos, tlazoli, Tlazol ejecatl, y están ocasionados por desvíos humanos, principalmente de carácter sexual, aunque también provocan sentimientos negativos. Estas enfermedades les provocan sentimientos negativos, enojos, envidias, y
estas enfermedades son contagiosas por contacto o a través del aire. Entonces, si alguien es negativo, pues va a contagiar a todos con el aire, ¿no? Y esto se vincula a un desequilibrio social. Entonces, volvemos a lo mismo, que son deidades que existieron en la época prehispánica, pero que todavía en nuestras costumbres, en nuestras comunidades siguen estando presentes, y de allí que muchas veces no entendemos el comportamiento de las comunidades y de los indígenas en las comunidades, porque no tenemos lo que hay de trasfondo atrás de, o sea, de todas las de sus actividades y de sus pensamientos, ¿no? Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta de la diosa Tlazolteotl. Ya en Twitter les vamos en Facebook les vamos a poner unas imágenes de cómo se les representaba. Claro, ¿algún teléfono donde nos podemos comunicar contigo? ¿Alguna 318-8310, extensión 124, es el CIDEM, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, o en el correo bejarano@cidem.edu.mx. Qué interesantes son las diosas. Súper interesante. La próxima vez vamos a hablar de Xochiquetzal. Alguien ya más conocido. Alguien más conocido, pero ustedes no saben la vida oscura de Xochiquetzal. Se van a enterar de cada cosa que les cuento. Entonces no hay que perderlo. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a las tres. Vamos a un corte y ya regresamos con más. Toma el control y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos.